Muy buenos días, muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Eduardo Suárez, yo soy especialista del Batrón y conmigo va a estar el ingeniero Max Bonilla, que también nos va a colaborar con la presentación. De igual manera, él forma parte del grupo de especialistas del Batrón. Eh, no sé si me puede confirmar, si me pueden escuchar, si se escucha bien. Ok, ya me confirmaron por acá. Vamos a continuar. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es prácticas de las prácticas recomendadas por fábrica para realizar una instalación de un variador de frecuencia. En los puntos que vamos a tratar, el tema muy amplio, vamos a tratar los siguientes puntos, que es los dispositivos de protección, fusibles o breaker, márgenes de instalación, que es el espacio mínimo que se debe respetar para ventilación del equipo, es de suma importancia dado que es un equipo electrónico. Los jumpers de potencia, los variadores tienen jumpers de potencia, los cuales se deben ajustar acorde al sistema de potencia que nosotros tenemos en nuestra planta, si es sólidamente aterrizado o no, ¿verdad? Entonces, este es otro punto de suma importancia en la instalación de los variadores de frecuencia. Después vamos a conversar un poco lo que son conductores, tanto para la parte de potencia como la parte de control, qué consideraciones debemos tomar, en qué casos debemos considerar cable chileado y cuáles no debemos considerar cable chileado. Otro accesorio que vamos a conversar es el reactor de línea, que es de suma importancia. El reactor de línea protege el variador de perturbaciones que puede haber en la red y a su vez ayuda a reducir un poco el impacto armónico. El siguiente punto, eso nos va a llevar al siguiente punto, que es el impacto armónico del variador de frecuencia. ¿Qué tanto impacto armónico genera el variador sin reactor de línea? ¿Qué otras soluciones hay? Un variador de mayor cantidad de pulsos, filtros eh, y activos, pasivos. Y hay un modelo reciente de Allen Bradley que es el Power 755T, que es de bajo contenido armónico, que también vamos a conversar un poco sobre él. El punto siguiente que vamos a conversar es la onda reflejada. La onda reflejada es un fenómeno que me limita la distancia o la longitud del cable entre variador y motor. Esto se da en 480, más adelante lo vamos a explicar. Vamos a ver un simulador y cómo determinar esa longitud del cable entre variador y motor. Eh, Después lo que vamos a conversar son unas unidades que nos van a ayudar a mantener el equipo activo a pesar de que hayan desconexiones de la línea de potencia, que son las soluciones para proteger el equipo de SACS. Entonces, en aplicaciones que sean sumamente críticas para nuestro proceso, las cuales no se pueden detener, vamos a trabajar con este tipo de unidades. Entonces, vamos a presentar ese caso. Y el último es la reformación de capacitores. Es un efecto que se da si nosotros utilizamos un variador de frecuencia, lo guardamos en nuestra bodega, después de cierto tiempo se va perdiendo un poco el aislamiento que hay entre las placas. Esto puede ocasionar que cuando lo reinstalemos, el equipo se dañe. Entonces, lo que vamos a hablar es cuál es el procedimiento, cuándo debo realizar este procedimiento de reformación de capacitores, que es para volver a obtener el aislamiento adecuado entre las placas de capacitor. Eh, Esto va a depender de la cantidad de tiempo que estuvo guardado el equipo. Entonces, esos van a ser los puntos que vamos a conversar. La presentación está, la mayoría de la información que vamos a mostrar está basada en esta publicación, que es el código drives, como se muestra acá, IM001, que ese código es el código de publicación. Eso ustedes lo ingresan en internet y van a poder obtener el PDF de este documento. De igual manera, vamos a brindárselos por un correo el enlace para que lo puedan obtener después del seminario. Otra documentación importante son los manuales de instalación acorde al modelo PowerPlus que ustedes estén instalando. Es de suma importancia de igual manera revisar el manual de instalación. Y de igual manera nosotros realizamos un brochure técnico, el cual está en nuestro Facebook. Lo pueden buscar como el Batrón S.A. En la parte de catálogos. Hay un documento sobre consideraciones de instalación que mucha de la información que está acá está resumida en ese brochure. Entonces, lo pueden descargar de igual manera de la página web del Facebook del patrón. Le voy a hacer el control a mi compañero Max, quien va a comenzar a presentarnos lo que corresponde a protección contra cortocircuito del variador de frecuencia, que es de suma importancia agregarle. El variador brinda protección de sobrecarga, no obstante la de cortocircuito se debe adicionar. Bueno, inicialmente vamos a tocar el tema de los dispositivos de protección. Vamos a ver por acá. Bueno, primero que todo, los variadores están sometidos
a distintas fallas por sobretensiones, por lo que debemos considerar dispositivos de protección a la hora de instalarlos. Bueno, los manuales técnicos, estos se pueden obtener por medios de protección. Aquí los más recomendados en fábrica. Iríamos a utilizar, perdón, acá, aquí, listo. Vamos a utilizar fusibles, breakers tipo HMCP o un equivalente, como podemos ver en esta tabla. Esto es para un ejemplo de un PowerFlex 525. Como podemos ver acá, digamos, como modo de ejemplo, en el 25B B062N104 podemos utilizar este contactor con el siguiente número de catálogo. Dependiendo si la aplicación es IEC o UL, podemos seleccionar un rango mínimo o máximo de fusibles. Los breakers ya iría a depender si es 140U o 140M, dependiendo la curva del mismo, de disparo. Al igual del mismo caso para los UL. Nosotros como modo de recomendación damos aquí como la mejor recomendación sería el fusible ultra rápido. Aquí en el Batron nosotros lo ponemos en inventario. Estos serían modelos FWP de Guzman. Para seleccionar la capacidad del dispositivo contra cortocircuito, esto lo podemos obtener de las siguientes publicaciones. Ya iría a variar según el modelo de PowerFlex que estaríamos utilizando. Cada una de esas publicaciones nos indican cuál puede ser el mejor fusible, breaker o guardamotor, según sea el caso que queramos utilizar. Incluso nos puede ayudar a seleccionar el mismo fusible ultra rápido, de modo tal que podamos seleccionarlo adecuadamente. Seguidamente, es importante considerar que al ser un variador, un equipo electrónico, estamos sometido a que se calienten, que incremente su temperatura. Por lo tanto, es recomendado respetar esos márgenes de ventilación. Como podemos ver acá en la imagen, esto va a variar dependiendo del modelo de PowerFlex. Por ejemplo, para el caso de 4M, se debe respetar una distancia tanto en la parte superior como inferior de 7.62 centímetros. Para el 40, 12 centímetros, para el 525, 5 centímetros, y el 750, 7.62 centímetros, igualmente que el 4M. Esto debido a que la parte de ventilación se encuentra tanto en la zona como de arriba para abajo. Esto de forma tal para que el calor pueda fluir libremente y estos equipos no se calienten. Si respetamos esto, el margen de vida de nuestros variadores puede alargarnos la vida útil del mismo. Como podemos ver aquí, pueden haber dos distintos montajes. Si se encuentra una separación del mismo, podemos ver que puede aguantar una temperatura de 50 grados centígrados, como observamos aquí en la tabla. Esto por el tipo de montaje, ¿verdad?, que observamos aquí, que ese es el tipo B. Estos serían los márgenes de ventilación para otros modelos de PowerFlex, otros que no tenemos aquí en stock, que de igual forma se usan, tienen de igual forma unos márgenes de ventilación que se deben respetar específicamente, tal y como lo observamos en esta tabla. Como nota técnica, se ha detectado que los variadores, los 4X de la familia específicamente, estos han presentado, al no respetarse esos márgenes de ventilación, un daño progresivo, en el cual se comienza a dar un cierto retardo a la hora de encenderlos. Este daño va incrementando progresivamente al punto de que él llega a prácticamente ya no llega a encender y deja de funcionar. Esto, como mencionamos, vuelve a afectar la vida útil del variador, por lo que es importante tomar en cuenta y respetar esos márgenes de instalación, como bien mencionamos. Este es un claro ejemplo de aquí, como observamos en esta imagen, en el que no se respetan esos márgenes de ventilación. Esto sería una instalación no recomendada. Como vemos en la siguiente imagen, aquí me pasé. Esto, correcto, ese sería una propuesta ya recomendada. Nosotros debemos, o recomendamos más bien, que ustedes exijan que los márgenes de ventilación se respeten a la hora de que les den un gabinete ya propiamente instalado con los variadores. Esto es una como indica acá, una de las principales consideraciones de instalación que no se toman en cuenta del top 3.
lo cual provoca que la vida útil del variador se vea afectada. Esto es importante recalcarlo, ¿verdad? Siempre es bueno exigirlo, que a la hora de que nos entreguen un gabinete con los variadores instalados se respeten esos márgenes de ventilación. Es una recomendación bastante útil y muy necesaria. Seguidamente tenemos el tema de los conductores. Esto es un tema muy importante, dado que los conductores en sí van a también afectar la vida útil del mismo, ya que este va a interconectar los equipos propiamente ya en el sistema, a los cuales se irían a conectar el variador, como el motor, entre otros sistemas que se irían a conectar en el mismo. Es importante aquí recalcar que el tema del ambiente, las necesidades mecánicas, las características eléctricas, ya estamos hablando de caída de tensión, resistencia, el aislamiento, muy importante esto por el tema del ruido, para conductores en el caso que lleven señales de control, y entre otras, ¿verdad?, que son más afectadas por el ruido. Es muy importante considerar el tema de aislamiento, que más adelante lo vamos a ver más específico, y aspectos de seguridad que incluyen ya los requisitos del código. Por eso es importante la selección de conductores, ya que si no lo hacemos bien, pueden dañar los equipos o la instalación en sí, y incluso llega a reducir la vida útil del mismo. Para los conductores se debe usar únicamente alambres de cobre. Eso es muy importante, siempre debemos tenerlo en cuenta. Entre los requisitos y recomendaciones para el calibre del alambre, esos tienen que estar basados en una temperatura de 75 grados. La clasificación de temperatura del cable ya influye en el calibre requerido, entonces por eso se debe tomar en cuenta. Como podemos observar en estas dos imágenes, esa sería la instalación que se debería de hacer, las tres fases con un conductor a tierra, para los variadores que están por debajo de los 200 HP o 150 kilowatts respectivamente. Y esta sería la instalación con 3 conductores simétricos de tierra, tal y como lo observamos aquí en esta imagen, que se debería hacer cuando el variador es por encima de los 200 HP. Se debe utilizar esas distintas configuraciones de tierra a la hora de instalar los conductores. Como observamos acá, el tema del aislamiento es importante. Esto debe ser completamente simétrico, como se observa aquí en esta imagen. Este es el aceptable. Esto no es aceptable, ya que el grosor alrededor del conductor no es simétrico, y esto reduce también la vida útil del mismo, además de provocar una inducción de ruido por ruido electromagnético por los distintos equipos conectados al variador. Importante aclarar el tema del cable de geometría fija. Este es un cable que mantiene constante la separación y la orientación de los conductores individuales. Eso iría a ofrecer unas ventajas muy significativas, ya que esos conductores individuales sueltos pueden, a la hora de reducirlos, puede reducir el ruido de acoplamiento cruzado y la fatiga de aislamiento. Como observamos aquí en la siguiente imagen, eso es importante. Esto debe hacerse una instalación tal y como se observa aquí, de forma tal que no haya como observamos aquí, ¿verdad?, en la imagen, un aumento de ruido o acoplamiento cruzado aquí, o fatiga de aislamiento. Es importante que vaya recto, como se observa aquí, y estas serían unas configuraciones recomendadas para la hora de introducir los cables dentro de un ducto. Importante respetarlos a la hora de si se va a instalar así en forma plana o en forma de tres bolillos. Como medida de seguridad, es importante aquí aclarar que para evitar el choque eléctrico por inducción, cualquier cableado que comparta el ducto del cableado de potencia del variador y esté sin utilizar, debe ser aterrizado en sus dos terminales. Eso es equivalente, quizá por la misma razón por la cual de un variador que se está instalando va a compartir un ducto con otro ya existente, se desconecta durante la instalación del mismo. Vamos a tener ciertas consideraciones si se va a utilizar un cable sin blindaje o con blindaje. Para el caso de sin blindaje, como observamos acá, es un cable que no contiene trenzado ni lámina metálica alrededor de los conductores.
Eso puede ser un cable de múltiples conductores o de conductores individuales. ¿Qué medidas o consideraciones debemos de tener en el caso de que sea un cableado sin blindaje? Bueno, como observamos acá, este puede ser adecuado si se instala alejado de circuitos sensibles. Debe tener un espaciado de 0.3 metros cada 10 metros de longitud. Se debe evitar que el cableado sea para trayectorias muy largas, cableados aquí paralelos. No se utiliza o no se debe utilizar cableado con un grosor de aislamiento menor a 15 mils. No se debe instalar también más de 3 variadores. Eso es algo que no se respeta en un mismo ducto. Por lo general se instalan incluso 10 o más. Esto no es recomendado para casos en que se utilicen cables en blindaje. Y por último, una consideración importante es que el THHN ni THWN no son aptos para instalaciones húmedas. Para ese caso se debe hacer una recomendación de utilizar XPLE si se va a trabajar en ambientes húmedos. Este aislamiento, el THHN y el THWN, tiene que cumplir con un mínimo de grosor y mantener su concentricidad. Esto por un tema aquí de aislamiento, por eso es importante tomarlo en cuenta. Si el cableado es blindado, primero, bueno, importante definirlo. Este sería un cable que contiene la lámina metálica o blindaje metálico trenzado alrededor de los conductores. Estos generalmente se encuentran en cables multiconductores y la cobertura de blindaje debe ser del 75% como mínimo, eso es algo ya exigido. ¿Qué consideraciones debemos tener? Bueno, primero que todo, el cableado blindado ayudaría a reducir el ruido generado por variadores de frecuencia, por eso es que es más recomendado. Para algunas aplicaciones, el cable blindado también puede ayudar a reducir tensión eléctrica en el eje y corrientes inducidas en los cojinetes. Esto permite también aumentar la distancia entre el variador motor sin tener problemas de onda reflejada, que es un tema que vamos a andar más adelante con mi compañero Eduardo. Esto haciendo la salvedad, ¿verdad?, de que ya podemos utilizar aquí distancias más largas a diferencia del cable que no es blindado. Luego, el blindaje trenzado deberá poseer una cobertura, como lo mencionamos acá, de no menos del 75%. Y el blindaje adicional con papel metálico se puede mejorar considerablemente para la contención del ruido. Como vemos aquí, hay 3 ejemplos de 3 cableados blindados que se podrían instalar en esta tabla que propiamente viene ya en los manuales de instalación. Hay un cable especial, el llamado cable especial para variador lab. Este sería un cable de potencia de baja capacitancia para conexiones de variadores de frecuencia, ¿verdad? Esto se utilizaría para usos interiores húmedos o secos, para cualquiera de los dos en realidad, para uso intemperie, y esto sería para 0.6 o 1 kilovolt. Como observamos aquí en esta imagen, básicamente es un cable con doble aislamiento, es un vivo ejemplo del mismo. Eso es recomendado para alimentación de motores, servomotores, conexiones entre variadores de frecuencia y motor, para alimentación de motores a largas distancias, sistemas HVAC y para alimentación de contactores a largas distancias. Seguidamente tendríamos los cables para señales de campo, para el cableado de entradas y salidas digitales. Se recomendaría un cable blindado, ya que por el tema, ¿verdad?, de reducción del ruido y de acoplamiento cruzado, proveniente de los cables de alimentación eléctrica. Eso es un tema que también vamos a ver más adelante, el hecho de tenerlos separados para evitar esta inducción del ruido. Los conductores de control deben estar separados de los conductores de alimentación a una distancia de 0.3 metros, como lo mencionábamos, eso como mínimo. Eso por el mismo tema, para evitar el ruido en las señales digitales. Para el cable de entrada analógica, aquí es importante hacer la salvedad que siempre debe usarse cable blindado, no como en el caso del cableado de entradas y salidas digitales, que es una recomendación utilizar el cable blindado. Ya en el caso de las entradas analógicas, esto ya sería una obligación, tener un cable blindado y propiamente con conductores de cobre, como mencionamos anteriormente. El aislamiento tiene que ser con una capacidad nominal de 300 volts o mayor. La separación debe ser una separación mínima de 0.3 metros o un pie entre los conductores de señales analógicas y los conductores de alimentación eléctrica, al igual que el caso de las entradas y salidas digitales.
Aquí se recomienda hacer una instalación de cables de encoder en una canaleta separada y si es necesario usar los cables de alimentación eléctrica debe hacerse en ángulo recto. Hay que aterrizar bien el blindaje del cable blindado según lo recomendado por el fabricante del encoder o el dispositivo de señal analógica. Es importante aquí como práctica de armado instalarle conectores o prensastopas de cable. Esto por un tema para mayor protección, terminación con el blindaje y mejor contacto. Eso es una imagen de un prensastopas, el cual se diría pues una muy buena recomendación a la hora de hacer instalaciones de conductores para instalaciones con variadores. El tema que mencionábamos anteriormente, la separación de los circuitos sensibles, esto ya estamos hablando de las señales digitales y las analógicas, que debe tener una separación mínima de los cables de alimentación. Como podemos ver acá, es recomendado instalar a un lado los equipos sensibles y al otro lado ya equipos como variadores que pueden inducir ruido, todo el cableado de alimentación eléctrica, control, comunicaciones, entre otros, y las terminales de distribución de alimentación eléctrica, como observamos aquí en imagen. En esta imagen, aquí en esta tabla que observamos, es una tabla igual extraída del manual de instalación. Son las distancias mínimas que deben cumplirse para cada uno de los distintos cables, cables de alimentación, control, los de señales, ya sea para el proceso o para comunicación. Y son distancias que se deben respetar y sí es importante tomarlas en cuenta a la hora para poder alargar la vida útil del mismo. Seguiríamos con el tema de puesta a tierra. Eso es importante, la impedancia entre el variador y el esquema de tierra del edificio debe cumplir con requisitos establecidos en los códigos eléctricos y las normas de seguridad industrial nacionales y locales. Eso se debe verificar periódicamente en la integridad de todas las conexiones de tierra. Tiene que haber un cable de tierra acometido a variador y de variador a motor. Por lo general, siempre se respeta esta otra, la que es de la acometida. Sin embargo, hay que hacer la salvedad de que a la hora del variador muchas veces no se aterriza propiamente, como se observa en la imagen, en este punto de interconexión, por lo que es importante a la hora para tener mejor protección de nuestro variador y brindarle una mayor vida útil del mismo en caso de que se presente alguna falla inesperada. Aquí el buen aterrizamiento era propiamente a garantizar la reducción de la corriente de modo común. Entonces sería importante hacer la salvedad de hacer una buena instalación en tierra para evitar daños en nuestros equipos. No solo para el variador, sino para los demás. Seguidamente tenemos el tema de los jumpers de potencia. Aquí tendríamos dos casos, que serían los varistores de metal óxido, los MOPS. Esos irían a brindar una protección de transientes de tensión al variador. El otro caso sería los condensadores a tierra de modo común. Aquí, como los observamos en la imagen, son los dos tipos. Hay que hacer la salvedad de que el primero, el MOPS, los cuenta todas las familias de variadores. Sin embargo, los de condensadores a tierra común, solamente la familia 7X. ¿Dónde podemos localizar estos jumpers? Bueno, como mencionamos anteriormente, los de la familia PowerFlex 4, 4M, 40, 440p y 520 solamente poseen estos, ¿verdad? Los MOPS. Al igual que los 750, sin embargo, los 750 también poseen, como mencionamos, los de capacitores de modo común. Como podemos observar aquí en la imagen, serían donde se encontrarían ubicados para el caso de la familia 4. Eso es importante mencionar, ¿verdad? Que se debe hacer una desconexión del mismo en caso de que no se presente un sistema debidamente aterrizado, como lo vimos ahora anteriormente, de un delta estrella aterrizada en neutro. En caso de que no se tenga una debida instalación a tierra, esto se debe desconectar esos jumpers por tema de seguridad del mismo equipo y para no inducirle ruidos al mismo, como vamos a ver seguidamente. Para el caso de los varistores de metal óxido, esos bueno, serían diseñados para
sistemas de suministro básico con voltajes de líneas métricos. Esos cumplen con la IEEE 587. Esos variadores, bueno, irían como mencionamos, ¿verdad?, a proporcionar la protección contra sobretensión. Y está diseñado para transistores no para operación continua. Eso sería la instalación recomendada, ¿verdad?, o más bien necesaria que debe haber de conexión a tierra. En caso de que esta no exista, sí se debe hacer la salvedad de que se debe pues quitar el jumper en este caso, aquí como lo observamos en esta imagen, para evitar un daño en el equipo. En cuanto a los condensadores de modo común, bueno, esto se presenta en instalaciones con sistemas no conectados a tierra o sistemas de tierra altamente resistida, son los casos no recomendados, ¿verdad? Los condensadores de modo común pueden capturar corrientes de fallo a tierra o de modo común de alta frecuencia. Es por eso que deben desconectarse para que esto no provoque un daño dentro del mismo y poder en sí poder alargar la vida útil del mismo variador. Seguidamente tenemos el tema del reactor de línea. Eso es muy importante, ya que nos brinda una protección al variador para picos de distorsiones de línea, reduce la distorsión armónica, puede reducir muescas de tensión. Es recomendable instalarlo en sistemas donde pueda existir un desbalance de tensiones del 2%. Esto mejora el factor de potencia. Eso sería ya por un tema a la hora de reducir armónicos, como los armónicos ya iría a ser una energía no aprovechada, a la hora de reducir los armónicos también mejora el factor de potencia. Sin embargo, hay que aclarar, ¿verdad?, que el mismo reactor de línea es un inductor, por lo que también provoca un desbalance en el mismo sistema a la hora de hablar de factor de potencia. Sin embargo, haciendo la salvedad de que reduce los armónicos, iría a mejorar el factor de potencia. También eliminaría los disparos de protecciones falsos debido a ruido eléctrico, como hablamos, ¿verdad?, los armónicos. Aquí, como observamos en la imagen, este pico presentado se iría a ver reducido a la hora de utilizar un reactor de línea en nuestro sistema. ¿Cuándo es requerido usarlos? Ok, sería para sitios de instalación que tengan condensadores de corrección de factor de potencia conmutados. También se puede dar en sitios de instalación que estén sometidos a rayos o picos de voltaje de más de 6.000 volts, en sitios de instalación que presentan interrupciones de alimentación eléctrica o caídas de voltaje a más de 200 volts en corriente alterna, o cuando el transformador de entradas o aguas arriba sería demasiado grande con respecto al variador. Aquí habría que seguir ya unas tablas de recomendaciones de impedancia que sería de 2A hasta la 2H. Si no, habría que considerar los siguientes métodos aquí mencionados, que en el caso de variadores que no tengan inductores incorporados, se debe dimensionar 10 veces mayor para que la impedancia relativa sea menor al 0.5%. En caso de que los variadores incluyan inductores incorporados, se debe añadir o dimensionar para 20 veces mayor. Esto para que la impedancia relativa sea menor al 0.25%. Acá como podemos ver en la tabla, a modo de ejemplo, si nos vamos a un variador de un caballo, tendríamos acá, bueno, como este catálogo 22AB4P5 de 240 volts, tendremos que el máximo valor de kilovolts de suministro sería 50. Si es un valor menor a no es necesario instalar un reactor de línea. Sin embargo, si es igual o mayor a 50 kVA, hay que hacer la salvedad de que se debe instalar un reactor de línea de 3%, en este caso sería el catálogo a utilizar, que tendría una inductancia de 3 milihenrios y tendría una capacidad nominal de corriente de reactor de 8 amperes. Esto es para un modo de ejemplo de un PowerFlex 4. Ya para cada uno de los distintos modelos que tenemos, ya iría a variar cada uno de los catálogos a utilizar. Esto ya lo podemos ver propiamente en los manuales del mismo. Le cedo ahorita el control a mi compañero Eduardo para que entre con el tema del impacto armónico.
Muchas gracias. De momento voy a comentar unas preguntas que nos realizaron mientras que más estaba realizando la exposición de la parte que correspondió. Hay una consulta sobre las tablas de las protecciones contra cortocircuito. Entonces voy a volver rápidamente a esos puntos, nada más. Una era sobre los conductores de cobre y la otra era sobre las protecciones de cortocircuito. Entonces, vamos a ver. Ok, lo que nos da el manual en esas tablas, que es el ejemplo que viene acá, que Max comentó, es de un PowerPlay 525, es un rango mínimo y máximo para la protección de cortocircuito. Eso es cortocircuito. La consulta estaba si no se debía considerar los datos del motor para esa protección. La protección de sobrecarga o térmica la brinda el variador como tal, siempre y cuando le programemos adecuadamente los datos de placa del motor. Entonces, esas protecciones serían para un cortocircuito, o sea, son protecciones para que se accionen rápido y para corrientes altas, digamos, que es la corriente de un cortocircuito. Teóricamente, en un cortocircuito la corriente tiende a infinito, ¿no? Entonces, son protecciones que deben ser más rápidas que la térmica y para corrientes bastante altas. Por esa razón no se considera, digamos, el dato de placa del motor. Si estoy considerando un breaker que es que tiene la parte térmica y la parte magnética, ambos, ahí sí podría considerar, digamos, si quiero que de igual manera el breaker me proteja térmicamente el motor, puedo considerar también en el dimensionamiento los datos del motor, ¿verdad? No obstante, el variador va a brindar la protección de sobrecarga. Y la otra consulta era sobre los conductores, ¿por qué tenían que ser de cobre? En sí, lo que nos indica Rowell en el documento de pautas de cableado es que las terminales del variador de potencia son diseñadas para recibir cable de cobre. Entonces, para garantizar que la conexión no se tienda a aflojar con el tiempo, se recomienda solo utilizar cable de cobre. Por esa razón es que se solicita trabajar con cobre. Okay. Entonces, vamos a conversar un poco lo que corresponde a impacto armónico. No sé si posee alguna duda adicional. Hay en la interfaz del webinar hay una parte de preguntas, si lo tiene en español, o va a salir questions, en caso que lo tenga en la versión en inglés. Por ahí nos pueden escribir y lo vamos a estar observando. Una de las desventajas, por así decirlo, o los impactos o efectos colaterales que tienen los variadores de frecuencias es la parte de armónicos. En esta imagen se muestra, por ejemplo, el rendimiento típico de cualquier variador de 6 pulsos. El THD en corriente, que es un indicador que tanto armónico genera el equipo, va a rondar como un 30% aproximadamente. Vamos a observar qué efectos tienen, qué puede implicar los armónicos en una red. Disparo indeseado de protecciones, sobrecargas en los transformadores, sobre el conductor de neutro, menor eficiencia. Toda la energía que se genera en armónicos no se transmite en el eje del motor y podría llevar a resonancia con bancos de capacitores. Es parte de lo que se puede ocasionar. Vamos a ver. Tenemos una pregunta adicional, vamos a observarla. Okay. ¿Para qué tipo de armónicos es más efectivo? Vamos a ver si entendí la pregunta. En sí, no sé si la pregunta es ¿cuál es el armónico que más genera el variador? Como podemos observar acá es el número 5, es el que tiene mayor amplitud, digamos. Y normalmente cuando hagamos mediciones de armónicos en nuestra planta, si vemos que tiene mucho 5 y 7 por variadores de frecuencia, ¿verdad? Ya vamos a ver las soluciones. No sé si la pregunta que me realizó Luis está relacionada más bien a las soluciones, pero ya la vamos a ver. Si no me indica nuevamente, si no quedó claro. ¿Qué soluciones tenemos disponibles? En lugar de utilizar un variador de 6 pulsos, utilizar uno de 12 o 18 pulsos. Eso nos va a ayudar a reducir el impacto armónico. El reactor de línea vamos a ver que es una solución que ayuda a reducir un poco el impacto, no obstante, dependiendo si tenemos muchas cargas no lineales, como lo que es el variador de frecuencia o toda la carga que genera armónicos, puede ser que se nos quede corto, que no logre reducir lo adecuado. Filtro pasivo, filtro activo, vamos a ver las diferencias entre ellos. Y por último vamos a conversar de los variadores con frente activo, que la familia PowerFlex 755T, es una familia reciente de PowerFlex, tiene ya incorporado un filtro para reducir también la parte de armónicos y cumplir con la IEEE 500 de CMA. Entonces, los variadores multiproductos es una solución
viable, en la cual, por ejemplo, un variador de 6 pulsos en sí solo tiene 6, solo posee 6 tiristores en el rectificador. Uno de 12 pulsos va a poder ser 12. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ocupar un transformador, esa es una de las desventajas, vamos a ocupar un transformador en la cometida del variador para que genere el desfase necesario para que puedan trabajar esos dos grupos de rectificadores. Uno de 18 pulsos tiene 3 etapas de estas y el transformador va a tener 3 devanados. Entonces nos va a implicar mayor tamaño. Normalmente los variadores de 12 y 18 pulsos se van a implicar un tiempo de entrega más alto debido a su construcción. Como observamos, el THD sí mejora bastante conforme vamos aumentando la cantidad de pulsos. Entonces, es una solución que se utilizaba anteriormente. Aún hay plantas que poseen este tipo de solución. No obstante, tal vez una solución más con la cual podamos tener un mejor tiempo de entrega para futuro reemplazar el equipo, puede ser trabajar un variador de 6 pulsos con filtros a la entrada. Entonces, vamos a observar, por ejemplo, vamos a ver acá. Un rector de línea es una solución, como les dije, es de todas las que vamos a observar, es la que en lo que corresponde a armónicos es la menos eficiente. En lo que corresponde a armónicos, como vemos, esta es la gráfica de un variador con un THD de corriente de 31.4 sin rector de línea. Cuando agregamos el rector de línea, se ayuda a reducir un poco la distorsión de la onda. Lo reduce a un 24.2, esas son mediciones de laboratorio con un solo variador con un rector de línea. Si se considerara un reactor de línea, digamos, ese dato podría ser de 3% a 5%. Eso era una pregunta que yo he realizado. En sí, el THD no varía mucho de uno a otro. Entonces, se podría considerar que ese es el dato para un reactor de línea de 3 o 5%. Entonces, como vemos, ayuda a reducir la cantidad de armónicos. Puede hacer que nos ayude a cumplir con la ITP 519. Eso va a depender también qué tantas cargas lineales estén en toda nuestra planta, ¿verdad? La ITP 519 se basa en el punto de conexión común, que es la cometida. Entonces, en sí, esa norma lo que exige es que evitemos contaminar la red pública o inyectemos mucha contaminación de armónicos hacia los vecinos, ¿verdad? Eso es lo que nos exige esa norma. Por otra parte, vamos a hablar de los filtros pasivos. Los filtros pasivos es una solución, se llaman pasivos porque están basados en capacitores, resistencias y reactores. Es una solución también viable que dependiendo de la carga puede ser una solución mucho más económica que uno de 18 pulsos y también con un mucho mejor tiempo de entrega. Lo que hacemos es que trabajamos con variadores de 6 pulsos, que es, por así decirlo, los variadores estándar. Lo que se adquiere un filtro que va en serie con el variador, similar al reactor de línea que va en la cometida. Y este filtro, la única desventaja que se podría decir que posee es que su rendimiento depende del nivel de carga. Entonces, si estamos cercanos a un 100%, vamos a ver que prácticamente se comporta como un filtro de 18 pulsos, un variador de 18 pulsos. Habíamos observado acá que rondaba por 5%. Y, digamos, conforme va reduciendo la carga, vamos a perder un poco la eficiencia del filtro. No obstante, vemos que se mantienen en un valor bastante aceptable, un 7%, digamos. Entonces, es una mejor solución dado que compramos un variador estándar y simplemente adicionamos un filtro pasivo. Podemos agrupar varios variadores a un mismo filtro, sí se puede hacer. Lo único es que entre más variadores tengamos, puede ser que sea más probable que parte de la producción estemos a un porcentaje de carga más bajo. Entonces se podría perder cierta eficiencia en lo que es el filtrado de armónicos. Otra posible solución son los filtros activos. Es una de las soluciones más avanzadas y mejor rendimiento. El filtro activo está monitoreando la cantidad de armónicos que se está inyectando en la red y dado como su nombre lo indica, que son activos, son dinámicos, es lo que hace es inyectar una contracorriente. Por ejemplo, acá observamos la onda de color azul, es la onda de la aplicación sin el filtro activo. La de color verde es la onda que inyecta el filtro activo para cancelar, y la suma de estas dos nos va a la resultante que se muestra de color rojo, ¿verdad? Entonces el filtro activo en 2 ciclos de onda, él va a corregir la cantidad de armónicos que tengamos en nuestra red. Hay disponibles de 50 a 500 amperios.
Se pueden conectar múltiples filtros en paralelo. Hay hasta 6. Después de ahí requiere una revisión de ingeniería de fábrica, pero se pueden considerar. Este filtro se conecta en paralelo. Entonces, lo que hace es corregir toda la cantidad de armónicos que tenemos para un grupo de variadores o en acometida de nuestra planta, digamos. Entonces, nos garantiza cumplir con la IEEE. De igual manera, nos ayuda a garantizar un factor de potencia de 0.98 en atraso. Y entonces, es una de las soluciones más avanzadas. A su vez, va a ser una de las soluciones en las cuales requerimos mayor inversión para poder obtener estos resultados. El dimensionamiento como tal se puede hacer con esta interfaz, que les voy a mostrar acá rápidamente un ejemplo. Este es el sitio web de TCI, tiene un simulador. Inicialmente, cuando ustedes ingresen a ese enlace, les va a solicitar generar un usuario. Entonces, lo que colocamos acá primero son los datos del transformador. Vamos a asumir estos que trae acá ya predefinidos el software y el primario, el secundario, cuánto la relación de transformación. Y después acá podemos exigir que cumpla con si queremos cumplir con la IEEE 519 y si queremos factor de potencia. Esos son todos los datos en calidad de energía que queremos solicitar que el filtro nos corrija. Entonces, después acá ponemos la cantidad de variadores. Vamos a poner que son 10 variadores, por ejemplo, de 6 pulsos. No trae ningún filtro pasivo. Y los HPs vamos a poner que sean, digamos, de 50 HPs. Vamos a poner varios variadores, digamos, 3 de 50 HPs. Que tiene el reactor en el bus DC y que supuestamente vamos a asumir que está trabajando la mayoría del tiempo al 100% de la carga. Ok, entonces ya nos agregó esa primera línea. Vamos a poner que tenemos ahora 10 variadores de 10 HPs. Y digamos que eso sí tiene, pongámosle a ese mejor reactor de línea para que no nos salga muy. Ese tiene un reactor de línea y ese es el porcentaje. Entonces 3% del reactor de línea. Y esos de 10 HPs vamos a colocarle que son 6 variadores de 10 HPs. Y vamos a asumir que tenemos una carga lineal, es decir, que no está trabajando, que tenemos 10 motores más de 5 HPs, los cuales no están trabajando con variadores, entonces en sí nos van a afectar a nivel de factor de potencia, pero no nos va a afectar a nivel de armónicos. ¿Okay? ¿Qué le vamos a dar a calcular? Inicialmente no vamos a escoger ningún filtro, para que él nos indica acá cuánto la corriente que se debería corregir a nivel de armónicos, y actualmente nos está diciendo que a nivel de armónico no se está cumpliendo. Entonces vamos a agregar, por ejemplo, un filtro de 200 amperios y vamos a darle nuevamente a que nos estime, ¿verdad? Qué tanto contaminación armónica en lo que corresponde en corriente y tensión vamos a tener en la aplicación, ¿verdad? Entonces, como vemos, ya acá se está cumpliendo. Entonces, la herramienta nos ayuda, dependiendo de la cantidad de cargas. Tiene un máximo hasta 20 cargas y 10 lineales. Después de ahí tendríamos que solicitarnos a fábrica que nos ayude a hacer la estimación, ¿verdad? Pero es una herramienta para poder definir el filtro que requerimos y esto es lo que nosotros utilizamos para poder realizar una estimación de filtro activo. De igual manera, aquí se puede imprimir el reporte y si ustedes seleccionaron o nos pueden enviar ese reporte y nosotros con gusto les colaboramos con la cotización del filtro activo. Entonces, esa es la ventaja del filtro activo. Es un filtro dinámico, va a estar ajustando y corrigiendo la distorsión armónica acorde a la dinámica que hay en nuestra empresa, digamos, conforme las cargas vayan cambiando su comportamiento con respecto al tiempo. Como conversamos anteriormente, de la familia PowerFlex hay 3 modelos nuevos, recientes, ya llegan alrededor de año y medio en el mercado. El PowerFlex 755TL es un variador de bajo contenido armónico, el TR es para aplicaciones regenerativas y el TM es para un sistema de bus con múltiples inversores. En sí lo que tenemos es una unidad, un bus, una unidad inicial regenerativa que alimenta en DC múltiples variadores. Entonces, este variador está disponible de 10 HPs hasta 600 HPs. Anteriormente, el año pasado estaba disponible a partir de 250 HPs. En el último Automation Fair fue que se dio el lanzamiento a partir de 10 HPs. Parte de las ventajas que tiene una tecnología Total Force, digamos, el modo control, digamos, en los PowerFlex 7 será tecnología Force. El Total Force es una tecnología más avanzada de control, quiere decir que puede hacer un
control más preciso que los PowerPlay 750, 753, 755 estándar. Tiene un tuning adaptativo, digamos, por ejemplo, en los PowerPlay 7 uno realiza una prueba de autotuning al inicio. Esos datos el variador los guarda en su memoria y acorde a eso hace su lazo de control. Este variador constantemente está realizando pruebas para obtener el modelo del motor y de la máquina, lo cual le va a ayudar, cualquier perturbación que se dé en la máquina, la vaya ignorando y filtrando para poder realizar un mejor control de velocidad, ¿verdad? Y a nivel de armónicos, ellos traen un filtro que se llama LCL, que es el que le ayuda a cumplir con la IEEE 519. Vamos a ver tenemos un par de preguntas y vamos a observar. Bueno, en lo que corresponde a presas topas, sí, las manejamos con LAP, presas topas o manguitos que le llamamos acá, es de LAP. Y lo otro es que si la aplicación de TCI es de libre descarga, en sí es una aplicación en línea, entonces es accediendo al enlace que va a venir en la presentación que le vamos a hacer llegar, con eso van a poder, poder interactuar con la misma. Ok. Entonces, esto sería el tema de armónicos. Ya vimos que hay diversas soluciones. El proyecto de línea es una buena medida, la opción más económica, pero es una buena medida. Bueno, una de las ventajas del proyecto de línea, vamos a volver nuevamente al simulador. Aquí vimos que ocupamos 133 amperios. Vamos a poner que, por ejemplo, no teníamos rectos de línea estos de 50 HP para ver qué tanto cambia el panorama. El rector de línea, parte de lo que nos puede ayudar es a que el filtro activo que tengamos que mencionar sea de menor tamaño. En este caso no fue mucha la diferencia. Aumentó unos 30 amperios, pero puede ser que estemos en que el hecho de que los variadores tengan rector de línea o no implique la compra de un filtro u otro, ¿verdad? Entonces, es una buena medida y adicionalmente, como Max lo explicó, el vector de línea también es una protección para disparos por sobreintenciones debido a los accidentes de tensiones que se pueden dar a una planta, ¿verdad? Por las diversas razones que explicó Max, capacitores por etapas, eh, estar en un ambiente donde haya mucha rayería, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ok. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta adicional. Ok, no, estamos bien con las preguntas. En lo que corresponde a onda reflejada, es un efecto, primero que todo, es un efecto que se va a dar solo en 480 o 240. El efecto como tal se puede dar perdón, es un efecto que se da a partir de 380 volts. Es decir, en nuestras plantas, la tensión nominal que trabajaríamos sería en 480. En 240, por así decirlo, el efecto se puede dar, pero no obstante no va a dañar al motor ni va a generar una falla en el variador. ¿Qué es lo que ocurre acá? No sea dependiendo de la longitud del conductor entre variador y motor, no sea un acople adecuado entre las impedancias de salida del variador, el motor y el mismo cable, lo cual va a generar unas sobretensiones o unos picos de tensión, los cuales pueden generar daños en el elemento del motor. El efecto se llama onda reflejada, por lo cual esa tensión se puede ver reflejada en el variador y se pueden dar fallas del lado del variador. Entonces, estos picos pueden dañar el aislamiento del motor. Por eso, esa es una de las razones por las cuales no se recomienda utilizar cualquier tipo de motor para un variador. Lo adecuado es utilizar motores tipo inverter o motores para variador. Ese tipo de motores cumplen con ciertas normas que ya vamos a ver a continuación, los cuales tienen un mejor aislamiento en los devanados y va a poder soportar mayores picos de tensión. La onda de salida de un variador de frecuencia es una onda cuadrada pulsante. Se han dado esa naturaleza, esa onda, de esos cambios rápidos de tensión con respecto al tiempo, es que se llega a dar este efecto. Bueno. Entonces, de igual manera, vamos a ver cómo determino cuándo se da el efecto y después vamos a ver las soluciones disponibles para esta aplicación. Ok, 208. En 208 no se va a dar el efecto la pregunta de Luis Fuente me dice que si en 208 tensiones de hospitales funciona bien. Vamos a ver si entiendo bien la pregunta. Hay variadores, los variadores nuestros, digamos, son de 200 volts hasta 240, entonces van a cumplir todo ese rango, ¿verdad? Si hay ciertos lugares porque el transformador tiene una delta, la tensión nominal es 208. Entonces, en ese caso, sí tenemos variadores para ese rango de aplicaciones, y la pregunta era esa. Y en lo que corresponde al efecto de onda reflejada, no se da en 208, es de 300 volts hacia arriba que se va a dar ese efecto. Ok, entonces, ¿cómo podemos determinar? Bueno, un detalle importante es que es la longitud del cable
entre variador y motor. Mucha gente indica que es la distancia entre variador y motor, digamos, lo cual puede ser un poco diferente, ¿verdad? Por ejemplo, si un ducto llega a una pared y sube una pared y baja, digamos, esa pared, toda esa longitud de cable se debe contar, no se debe contar simplemente el ancho de la pared, ¿verdad? Entonces, es la longitud de cable entre variador y motor, es el término adecuado. Entonces, ¿cómo hago para determinar cuánta es la longitud máxima del cable? ¿Y qué es lo que va a determinar también? Digamos, parte de las preguntas que nos podemos hacer, ¿qué es lo que va a determinar qué tan largo va a ser esa distancia? Entonces, hay varios aspectos que van a determinar eso. El más determinante va a ser el nivel de aislamiento del motor. En el, en el manual DRIVE IM001, en el apéndice A, vienen unas tablas que nos brindan esas distancias máximas acorde al tipo de motor. Y esta tabla es una de las tablas que se muestra en ese manual, donde nos dice el tipo de aislamiento del motor. Entonces, al fabricante, este es un dato que no viene en la placa del motor, y es un dato que tenemos que consultar con el fabricante del motor para ver cuál es la tensión máxima pico que va a soportar el devanado del motor. A esta tensión se le conoce como Coulomb Inception Voltage, CIV. Entonces, es un dato que debemos consultar al fabricante del motor para poder luego determinar la longitud máxima de calor del motor. Nuevamente, solamente en 480 o 380, digamos, es que se va a dar este efecto. Otro dato con el cual podemos estimar cuánto es el nivel es consultando al fabricante si cumple con esas normas de NEMA. Ahí vamos a poder tener un estimado de cuánto es el nivel de tensión pico que soporta los devaнаdos de motor. Un motor tipo inverter o para variador va a andar en este rango, entre los 1500 volts a 1600 volts. Entonces, vamos, por ejemplo, esta es la tabla de resumen. Voy a mostrarles en el manual completo para que puedan observar. Este es el manual de pautas de cableado. Hay versión en inglés y versión en español. Como les indiqué, este es el código de la publicación. Y uno podría cambiar acá N de English a S de español, y entonces obtiene la versión español. La versión español no es la más actualizada. Aún no se ha sacado la última versión en español. Entonces, por ejemplo, la información de PowerPlay 525 no está disponible en esta versión en español. Voy a dejar este que carga acá y vamos a utilizar la versión en inglés. Y vamos a aprovechar para observar un poco la publicación y qué información nos brinda. Entonces, en el apéndice A va a venir toda la información de onda reflejada. Nos va a dar las longitudes. Igual viene esta tabla que les mostré acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí mientras que carga el documento, vamos a analizar este ejemplo. Esas son las tablas que vienen en el apéndice. Entonces, por ejemplo, esto es para PowerPlay 755, 755, 753 en 480. Entonces va a venir, este es el frame o tamaño del variador. Digamos, las dimensiones del variador están definidos por un código, este es el número 2. Después acá viene la potencia. En algunas distancias, unos aspectos que va a determinar la longitud es la frecuencia PWM o portadora. Esta es la frecuencia en la cual switchean los IGBTs del variador de frecuencia. Entonces puede ser a 2 kHz o a 4 kHz. Es un dato que uno puede configurar en el variador. En este caso, por ejemplo, esta parte de la tabla vamos a observar que solo este caso es que se da la diferencia, digamos, ¿verdad? Entonces ahí es importante siempre revisar la tabla. Entonces para 10 HPs, por ejemplo, sin ningún filtro a la salida, sin ninguna solución, vamos a tener esas distancias. El dato que está fuera del paréntesis es metros y el que está dentro del paréntesis es pies, ¿verdad? Entonces, consultamos primero al fabricante del motor, digamos que nos diga que es un motor tipo inverter. Vamos a ver que la distancia es una distancia importante, digamos que son 137.2 metros, lo cual en alto porcentaje de las aplicaciones que hay en la industria vamos a cumplir sin ningún problema, ¿verdad? Y lo otro, ahora sí, no obstante, si estamos utilizando un variador que tiene un motor que tiene bajo nivel de aislamiento, ¿verdad? Deberíamos considerar esta distancia. Por ejemplo, si el motor se envió a bobinar a un taller en el cual no nos pueden confirmar este dato, lo mejor sería considerar el peor caso. Como vemos, ya son 7.6 metros, que 7.6 metros podría ser una distancia muy corta en muchas aplicaciones, ¿verdad? La tabla como tal trae los datos para cuando agregamos el reactor a la salida o el reactor de carga. Este reactor va en serie a la salida del variador con el motor. O hay una solución que es el reactor más resistencia. Yo borré estos datos para que no se viera muy llena la tabla, pero ya vamos a ver una tabla completa. Vamos a ver. Entonces, esa es una de las maneras de determinar las distancias. Otras, utilizando un simulador en línea. Está un poco lento. Pero bueno, si no, ninguno de los dos ha cargado. Va a ser esto.
Ok, vamos a ver. Ya lo tiene descargado, entonces. Sí. Ok, va a salir un momento a Max la pantalla para que nos comparte el documento. Ok, acá Max tiene acá descargada, por ejemplo, la versión en español. Vamos a ver la tabla de contenidos para mostrarle, bueno, aquí están las dos, la versión en español y la en inglés. Por ejemplo, la tabla de contenidos, el tema que conversamos de conductores, el sistema de alimentación de potencia, que aquí va a venir lo que son los MOVs y los jumpers de potencia, el reactor de línea, la conexión a tierra, que es de suma importancia, ciertas recomendaciones para montaje e instalación en gabinete, onda reflejada, ¿verdad? Interferencia electromagnética, ese es un tema que por tiempo no lo vamos a cubrir en este webinar. Y por último, ya vienen las tablas que les está comentando. Como ven, la versión española no incluye PowerPlay 525. Ya la versión en inglés, si vamos acá a las longitud de cable, el apéndice A, nos va a mostrar, ver los tipos de motores y seguidamente van a venir las tablas. Vemos que ya incluye las 520, que es el 525, 523. Entonces ya incluye, y igual manera traen hasta los modelos más recientes que son los PowerPlay 755T. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene de casualidad ahorita alguna aplicación que les gustaría que hagamos el ejercicio con la aplicación. Tal vez nos indican los datos de potencia de motor y por cuánto va a rondar aproximadamente la distancia entre variador y motor. O si no, hacemos un caso general. A ver si alguien nos indica ahí por el chat. Si alguien nos puede indicar algún caso, trabajamos con ese. Si no, consideramos el que vaya la presentación, digamos 10 HPs. Ok, es 18 metros, dice que es un servo. Bueno, vamos a asumir que es un motor. Ok, normal, que no es como variador. ¿Verdad? Esto es para variadores PowerFlex. Ok, entonces, vamos a considerar 18 metros. ¿Y la aplicación qué es, perdón? Me dijo que era un servo, pero bueno, vamos a asumir que es un mezclador, por ejemplo, que es un mezclador de un producto pesado. Entonces, vamos a asumir que la mejor opción es un 753 por lo que es eh, el torque. Y en potencia, tal vez vamos a considerar 20 HPs, digamos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, esta tabla para el 753, 755 inicialmente trae la información para 400 volts. En una tabla siguiente ya vienen los variadores en 480. ¿Ok? Entonces, acá vamos a... Ok, me está consultando por la solución. Las soluciones ahorita las vamos a ver. Ahorita primero, en el primer paso vamos a ver cómo estimo la longitud y seguidamente vamos a ver cuáles son las posibles soluciones. Esta misma tabla me recomienda ciertas soluciones. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para 20 HPs, si fuese un motor con bajo nivel de aislamiento, vamos a asumir que se rebobinó en un taller el cual no tiene la capacidad de darnos cuánto es el CIV, que es el dato de... Entonces, sin reactor de línea, sin ninguna solución, lo que nos va a soportar nada más son 7.6 metros. ¿No? En caso, si quien rebobinó el motor nos indica que puede soportar 1200 volts, serían 12 metros, ¿verdad? Ahora sí, este recuadro que está acá es si no tenemos ninguna solución, este que está acá. Ahora sí, ¿qué pasa si adicionamos un reactor a la salida del variador? Acá observemos, por ejemplo, este caso de los 1000 volts, el reactor de la salida no le ayuda. Entonces, por eso es importante ver estas tablas. Estas tablas nos confirman en realidad si es una solución viable o no. Ahora sí, para el de 1200 volts, sí nos aumenta de 12 metros a 91 metros. Entonces puede ser que nos cubra. Ya nos cubre la distancia que nos dijo el compañero acá, ¿verdad? Que era de 18 metros. Vamos a ver si era 18, el que nos indicó Jorge, que era de 18 metros. Entonces, en este caso ya cumpliríamos esa aplicación. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es ver bueno, asumamos que si el motor es de 1000 volts, con reactor de línea no cumplo. ¿Qué pasa si coloco reactor de línea? Hay unos filtros que incluyen reactor de línea de resistencia, que son 1321 RWR. Acá viene el número de parte de este costado. Ese es el mismo filtro. Entonces, para ese caso, acá observamos, si seguimos este mismo ejemplo, para 1000 volts ya nos llega a 183 metros. Entonces, esa es una solución. Esa sí es una solución para el caso que el motor eh, sea de un bajo nivel de aislamiento. ¿Okay? Entonces, para mostrar ese simulador, nada más me van a disculpar, voy a pasar nuevamente control a mi computadora.
y ya vamos a ver el simulador, que es una otra manera en la cual vamos. Okay. Entonces, de igual manera, acá en la presentación les va a quedar el enlace. Es otro simulador que es en línea, no es una herramienta que hay que descargar. Ese es el enlace. Hay varias opciones ahí. El simulador nos brinda, si vamos acá al menú inicial, hay varias opciones que podemos hacer. Cálculos, viene la parte de armónicos, torque, caída de tensión, pero vamos a utilizar el de onda reflejada. Entonces, por ejemplo, vamos a escoger acá un 753, que sería, en términos de distancia, va a ser lo mismo que un 755, como vimos en la tabla. Entonces, vamos a considerarlo de 25 HPs, 25 o 20 era que lo habíamos hecho ahí. 20 era, ¿verdad? Yo creo. 20, sí. Ok. 20 HPs. Vamos a colocar acá la longitud, la queremos en metros. Vamos a colocar que sean 18 metros. Ok. Muchas gracias, Luis. Ahí ya vi que son 18 metros. Entonces vamos a colocar 18 metros. El cable podría ser tal vez un número 10. Vamos a colocar un cable número 10. Aquí la geometría, ¿verdad? El que tenga el sistema, si es una sola tierra o múltiples tierras, que como Max indicó, la más recomendable, esta es la más recomendable, tres tierras, eso nos ayuda a cancelar un poco más la interferencia electromagnética que puede dar generar el variador a cargas aledañas, ¿verdad? Pero vamos a asumir, como es de baja potencia, vamos a asumir que es el peor caso, ¿ok? Acá escogemos el filtro, que son las soluciones que ahorita ya vamos a comentar cada una de ellas. De momento nada más vamos a agregar y hacer pruebas. Y acá se define el nivel de tensión que soporta el motor. Vamos a poner el peor caso. Con según la tabla, soportada hasta 12 volts. Perdón, hasta 12 metros. Ok, seguidamente le vamos a dar acá simular. Él puede durar como unos 40 a un minuto, 40 segundos a un minuto, realizando la simulación. La ventaja del simulador es que él nos calcula cuánto es la tensión pico que se está generando. Digamos que es una información que no tiene la tabla. Digamos, entonces es una herramienta que nos puede ayudar ahí a tener a generar un reporte, a tener una visión un poco más completa de lo que está ocurriendo en la aplicación. Mientras carga, vamos a ver que las soluciones son reactores de carga, reactor con resistencia. Hay unas unidades que luego le llaman terminadores, que es otro filtro disponible. Hay unos filtros de VDT también. Y por último hay un filtro que es sinusoidal, que ese ya toma la onda salida del variador y la convierte en una onda sinusoidal, que es el que nos va a garantizar la longitud más amplia, ¿verdad? Entonces, como habíamos visto previamente en las tablas, aquí nos está por cargar, aún está cargando. Aquí, él brinda una gráfica acá del efecto de onda reflejada. Acá observamos que se dañó el motor, que se presentó una falla. La tensión pico que se da en este caso sería de 1200 volts, 1220 volts, ¿verdad? A 18 metros, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es agregar un filtro. Entonces, vamos a devolvernos acá. Acá todo está como lo habíamos definido y vamos a agregar un filtro. Por ejemplo, habíamos visto que el reactor y resistencia cumplía con con esta aplicación y era una solución viable. Entonces, vamos a ver a cuánto baja la tensión de pico que se da por el efecto de onda reflejada. Aquí vamos a dejar cancelar esta descarga que era la. Y bueno, y si no se considera esto previo a la instalación, lo que se puede dar es un daño en el aislamiento del motor, ¿verdad? De igual manera, el variador nos puede dar fallas por sobretensiones. Digo que la onda reflejada, como comentamos anteriormente, puede generar una tensión de una onda hacia el variador con esos picos de tensión. Bueno, en el navegador, importante, como esto abre los resultados de una ventana emergente, tiene que revisar que tenga habilitada la opción de ventanas emergentes. Digamos, hay veces que los navegadores web está bloqueado eso. Entonces, ve, acá pasó la prueba. Gracias a ese filtro, la tensión pico se reduce a 722 volts. Entonces, podemos instalar. Vemos que ya prácticamente no hay efecto de onda reflejada, ¿verdad? Que son esos picos que se mostraban anteriormente. Okay. Entonces, esa es una de las soluciones. Ya conversamos de dos de ellas, ¿verdad? El reactor de línea y el reactor de línea y el reactor de línea más resistencia.
Otra solución son estos que se llaman terminadores. Esta tiene una ventaja con respecto a otras soluciones que se conecta en paralelo con las terminales del motor. Este debe estar instalado en las terminales del motor. Entonces, viene una caja NEMA 4X, lo cual puede ser apto para ciertas aplicaciones, ¿verdad? Hay que analizarlo. Este nos garantiza 183 metros. Son dos números de catálogo, un número de catálogo por debajo de 5 HPs y otro de 2 HPs a 800 HPs. En el caso de este, la frecuencia portadora en el variador tenemos que verificarla que sea en 2 kHz. Si no, el filtro no nos va a ayudar, no va a funcionar adecuadamente. Entonces, esa es una solución. ¿Qué ventaja tiene? Como vemos, un mismo número de parte cubre hasta 800 HPs. Entonces, en aplicaciones de alta potencia, esta solución va a ser una de las más económicas, ¿verdad? El otro es el reactor de carga, que físicamente es el mismo reactor a la entrada, solo que instalado a la salida del variador. Y otra opción es reactor de carga más resistencia, que son los filtros RWR. Los filtros DVDT son otra solución. Estos filtros nos pueden garantizar hasta 300 metros. Después de ahí, la solución ya sería un filtro sinusoidal, que el filtro sinusoidal ya nos va a implicar la solución de más alto desempeño, pero va a implicar ya longitudes superiores a 300 metros. Digamos, para un sistema de bombeo sumergible, tal vez podría ser la solución requerida. ¿Okay? Solo que por ser la solución de mayor desempeño, que nos va a corregir toda la distorsión de la onda de salida del variador, va a ser la de mayor costo. Entonces, esto era el tema de onda reflejada. A continuación vamos a conversar de las UPD o unidades para protección de SACs. Ese es un tipo de unidad, o Write-Through es otro nombre que se le da a esa unidad. Su función es similar a la que hace una UPS cuando lo instalamos en nuestra computadora. A pesar de que se pierda la alimentación de línea, él me va a mantener el capacitor después de ser el variador activo. Con esto, el variador va a poder dar su salida. La cantidad de tiempo va a depender de la unidad que yo adquiera. Entonces, existen unidades que lo que hacen es protegerlo de SACs, o sea, 2 segundos, que en sí lo que se puede hacer es una pérdida de 50% de la tensión de las 3 fases, o que una de las fases caiga a 0 volts. Entonces, esos son los números de catálogo acorde al ampereje. Después hay otras que son capacitores. Estos capacitores lo que hacen es mantener 2 segundos la desconexión completa de las 3 fases, ¿verdad? Y por último hay unas que son baterías, que esta batería nos va a mantener, nos puede soportar hasta 15 minutos. Es el máximo rango que nos puede soportar, de 1 minuto hasta 15 minutos, una desconexión total de las 3 fases. Entonces, la unidad es una unidad que puede ser valiosa para aplicaciones en las cuales, por ejemplo, un paro va a implicar en el motor pérdida de mucha materia prima, desechar muchas unidades producidas en nuestra empresa. Entonces, es una solución que podemos brindar es un socio comercial de Rowell que se llama Onitron, ¿verdad? Y nosotros con gusto le podemos brindar cotizaciones de los mismos. Hay otras marcas que la ventaja de esta marca es que se conecta paralelo al variador, entonces no genera pérdidas hacia el motor, ¿verdad? Entonces, con gusto, hay mayor información sobre esta unidad, se la podemos brindar. Ok. Vamos a ver, está preguntando Jorge Álvarez para un servomotor si no, tendría que consultar en fábrica a ver si se da el efecto con un servomotor y no estoy seguro, digamos, tendremos que consultar a fábrica con la gente encargada de servomotores. Entonces, Jorge, esa pregunta sí no se la puedo responder. Voy a pasar su correo, lo vamos a reportar ahí con la gente de atención de cliente para ver si nos pueden colaborar a brindar una respuesta en lo que es servomotores. Okay. Por último, el último tema sería la parte de reformación de capacitores. En lo que corresponde a los capacitores, cuando se produce el capacitor, en las placas se le adiciona cierto óxido de aluminio, el cual es un dieléctrico que ayuda a aislar, digamos, ambas placas. Cuando yo alimento un variador y después lo energizo, lo utilizo durante cierto tiempo y después lo guardo en la bodega, la práctica adecuada es etiquetar, lo cual fue la última fecha en la cual yo energicé ese equipo. ¿Por qué? Esto porque una vez que se alimentó el equipo, químicamente va a irse degradando dieléctrico que conversamos. Entonces, dependiendo de la cantidad de tiempo que esté desconectado el equipo,
hay que realizar un procedimiento especial que se llama reformación de capacitores. ¿Qué es la reformación de capacitores? En sí lo que consiste es conectarnos con una fuente DC en las terminales DC más y DC menos del variador e ir incrementando poco a poco la tensión. Ahorita vamos a ver, se hacen por escalones, vamos a ver cuánto es ese valor en una tabla que viene en la siguiente diapositiva, pero ese es el procedimiento de reformación de capacitores. Él va a ir poco a poco incrementando la tensión en el bus DC en el variador. Esa incrementación de tensión gradual va a ayudar a recuperar este componente químico que se pierde cuando se hace ese efecto, ¿no? Entonces, acá viene cuándo se debe realizar. Eso es una nota técnica del Knowledge Base de Rowell, es la 18015, por si gustan ver la nota completa en la página web de Rowell, la pueden buscar. Y ese es el nombre, Forming and Testing AC Drive Bus Capacitors. Entonces, esta es la tabla. Por ejemplo, menos de un año, en sí lo único importante es almacenar el equipo en un nivel, con una temperatura y un nivel de humedad recomendado. De 1 a 2 años es lo que se recomienda es simplemente el AC, digamos, no se ocupa la fuente de AC, mantener alimentado al equipo durante 1 minuto sin carga. Después, ya de 2 a 3 años, de 2 años en adelante vamos a requerir el procedimiento de reformación de capacitores. Entonces acá lo que observamos es que, por ejemplo, de 2 a 3 años vamos a ocupar una fuente DC que alimente la tensión nominal del bus DC. Si es un variador en 230, la tensión nominal es de 325 volts DC. Y si es una tensión de 680 volts DC, perdón, si es un variador de 480, la tensión nominal va a ser de 680 volts DC. Entonces, como vemos, los valores de esas fuentes en DC van a ser bastante altos debido a que son equipos de alta potencia. Entonces, tal vez la fuente puede ser que se nos complique un poco conseguirla. Más adelante vamos a mostrarle un catálogo de un equipo con el cual se puede hacer el procedimiento, digamos, de reformación de capacitores. Entonces, si lleva 2 a 3 años, primero lo que debe hacer es escalones de 25% de la tensión de bus DC durante 30 minutos en cada paso. O sea, 25%, 30 minutos, 50%, 30 minutos más, 75%, 30 minutos más. Cuando llego al 100%, tengo que mantenerme 60 minutos más. Al nivel de boot, ya sea 325 volts DC, si fuera un motor de 230, 680 si es un variador de 480. Si es más de 3 años, el tiempo va a ser mayor, debido a que cada uno de los escalones vamos a ocupar 120 minutos. Entonces, en 25%, 120 minutos, 50%, 120 minutos más, 75%, 120 minutos más y 100%, 120 minutos más. Entonces, ese es el procedimiento de reformación de capacitores. Como vemos, conforme va aumentando el tiempo, va a ser más largo el proceso para poder garantizar que el equipo no se vaya a, dañar cuando lo conectamos. ¿Cómo me doy cuenta si el procedimiento se efectúa adecuadamente? Alimento el AC sin arrancar el variador, sin carga. El consumo del variador debería ser de menor a 15 miliamperios. Si esa corriente es superior, quiere decir que hay corriente fluja entre las placas del capacitor. Otra prueba adicional que hay que realizar es medir la tensión del bus DC. Esta debe ser 1.35 a 1.45 veces la tensión de alimentada del variador, ¿verdad? Y como les dije, hay un catálogo que también es de Bonitron, que es el socio comercial de Rowell, para realizar este procedimiento. Uno lo programa y él hace de manera automática los cambios de la tensión de alimentación del equipo. Ese es el número de parte del equipo. En caso que ustedes lo deseen adquirir, con mucho gusto nos pueden contactar, ¿verdad? Después acá viene ciertas recomendaciones adicionales cuando se realiza este procedimiento. Digamos, que cada vez que se instala el variador, como los indiqué anteriormente, anotar la fecha que se desenergizó y guardar el equipo en las condiciones indicadas por el manual de usuario, un ambiente no corrosivo, con baja humedad relativa. Y después, en caso que esté trabajando en modo vectorial, cuando descarguemos la programación, se recomienda realizar las pruebas de autotuning, ¿verdad? Que las pruebas de autotuning no están disponibles en PowerPlus 4, 400 y 4M. Entonces, esta era la presentación que les queríamos mostrar. Cualquier duda, estamos para servirle. A nivel de stock, mantenemos de lo que estamos conversando, fusibles, cable lab, también las presas topas o manguitos, también lo manejamos. Y lo que son gabinetes, se trabaja con Hoffman. Cualquier consulta, estamos para servirles. El documento que le conversamos de consideraciones de instalación trae ciertos temas adicionales, como lo que es cómo dimensionar un variador para cuando lo alimento monofásicamente, si utiliza un variador trifásico para generar trifásico,
cómo debo dimensionar un variador para múltiples motores. Entonces, es un documento que pueden consultarlo para mayor información. ¿Verdad? De igual manera, al final, en los próximos días le vamos a hacer llegar un correo con esa información para que la puedan descargar. De momento estaríamos, vamos a, a estar unos 5 minutos más acá conectados en caso que haya alguna pregunta. Si no, muchas gracias ahí por la atención brindada y su tiempo.